La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este sermón que hemos preparado para el primer domingo del tiempo de Pentecostés, donde celebramos el Domingo de la Santísima Trinidad. Quiero dar un cordial saludo a cada uno de ustedes, mis hermanos, miembros de nuestra Iglesia Luterana Cristo, como también a los sembradores y a los grupos sembradores de Academia Cristo, que estamos juntos caminando aquí dentro de la Ruta Cristo para estar juntos en el Sínodo Iglesia Cristo Wels Internacional. El pasaje que vamos a meditar está tomada de 2 Corintios, el capítulo 13, los versículos 11 al 14. Así nos dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Este es el pasaje que vamos a meditar. Estimados amigos, hermanos en Cristo Jesús, el tema que hemos preparado para este sermón, Dios, el notario de su verdad y la misma palabra, certifica esta verdad en la Trinidad. Un notario sabemos que es una persona que tiene la responsabilidad de dar legalidad a los diferentes trámites que usted y yo necesitamos. Y esto para mantener el orden en nuestras vidas. Con un sello y su firma certifica la validez de la venta de una casa, la compra de un automóvil o la herencia que se va a recibir, y hasta el matrimonio recibe validez con su sello y su firma. Pero como usted y yo sabemos, también puede haber corrupción. El notario, por unos pocos pesos, puede actuar de manera contraria y desfavorecer a las personas. En cambio, Dios, que no es corrupto porque Él es totalmente santo, se ha encargado personalmente de ser el notario, aquel que certifica la validez de su palabra, de las Escrituras. La Biblia inicia con el libro de Génesis, con su nombre, y los autores inspirados por Dios se encargaron de ser testigos de este sello y firma divina, así como Pablo lo hace en la porción de esta palabra que estamos meditando en este día. Dios, como notario de su palabra, tiene dos características importantes. La primera es la validez de lo que dice. La segunda es que casi nunca vemos el rostro del notario que firma nuestros documentos para hacerlos legales. Y esto es comparable con Dios, a quien no conocemos en su rostro, porque la Biblia nos dice que es espíritu. Además, no podemos entender toda su magnitud, pues la Biblia no explica mucho acerca de cómo es su esencia como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted y yo, en realidad, somos como Moisés, que solo él vio la espalda de Dios y escuchamos su voz desde la zarza ardiente de su palabra. Es por esto que lamentablemente existen sectas, porque sus fundadores creyeron entender al Dios Trino. El ejemplo lo vemos con los testigos de Jehová, que ellos dicen que el único Dios verdadero es Jehová, que Jesucristo es el Hijo primogénito creado por el Padre y que el Espíritu Santo no es una persona, sino la fuerza activa de Dios. Otro ejemplo que podemos ver son los pentecostales unicitarios. Ellos creen que el Dios trino
No son tres personas distintas, sino tres títulos o manifestaciones del mismo Dios. La teología mormona sostiene que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres entidades o seres distintos y separados que forman la deidad. Estas tres sectas, yo las cito en este mensaje para este domingo, porque son las que predominan en nuestra región. Pero también existen otras ideas para explicar la Trinidad, como el ejemplo del huevo. Creen que la cáscara, la yema y la clara son buenos ejemplos para explicar la Trinidad, o hablan de los tres estados del agua, el sólido, el líquido y el gaseoso. Pero tal vez ustedes han escuchado otros ejemplos más, donde el hombre con su razón quiere mostrar que entiende a Dios porque dice tener dones extraordinarios en su congregación. Pero en realidad lo que sucede es que se quiere pretender comprender la mente del Señor, dando interpretaciones a la Biblia que ella no enseña respecto al Dios Trino. Usted y yo, en ocasiones, caemos en estas especulaciones pecando contra la primer tabla de la ley, mostrando con nuestro orgullo que queremos ser más que Dios y aparecer ante nuestros hermanos que tenemos un conocimiento único en la congregación. Pero en realidad lo que usted y yo merecemos es la muerte eterna por ser orgullosos sabios, queriendo pasar por encima de la firma y el sello divino de Dios dado en su palabra. Ni siquiera nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su naturaleza humana, abusó de su naturaleza divina. Y en su estado de humillación enseñó a sus discípulos acerca del Dios Trino. El Evangelio de Juan es un buen ejemplo de la enseñanza de Jesús. En su sermón de despedida dijo estas palabras. Esas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ya Jesucristo, y a Jesucristo a quien ha enviado. Jesús, sin temor, relacionó el conocer al Dios verdadero, el Dios Trino, con la vida eterna. La única religión verdadera es aquella en la cual Dios salva. En otras religiones, el hombre simplemente batalla con sus obras para alcanzar la salvación. Pero en la religión verdadera se confiesa que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Esta enseñanza que Jesús dio a sus discípulos en esa noche que se estaba despidiendo de ellos, lo hizo como nuestro sustituto. Él cumplió perfectamente la primera tabla de la ley y el Padre la atribuyó a usted y a mí. Somos perdonados por esta enseñanza de Jesús, pero también nuestro Señor llevó nuestro pecado de orgullosos sabios a la cruz del Calvario. Nos dice la palabra de Dios porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murieron para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora usted y yo, que estamos limpios de nuestro pecado de orgullo. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en esta verdad del Dios Trino. Como luteranos confesionales podemos usar el credo atanasiano para explicar un poco más. Aunque sabemos que es muy largo y lo usamos muy poco, yo quiero que escuchen su inicio. Todo el que quiera salvarse, ante todo, es menester que mantenga la fe universal.
Y el que no la guardare íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Ahora bien, la fe universal es que veneremos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar las sustancias. De esto es realmente lo que necesitamos saber para poder hablar del Dios verdadero, que es un solo Dios en tres personas distintas. El mismo notario Dios, él claramente lo ratificó en su palabra. Y esto lo vemos desde Génesis, cuando en el principio solo estaba el Padre y el Padre creó. Pero también podemos ver que el Hijo, que es la palabra, y con Juan podemos saber que Él es el verbo, y encontramos en Génesis 1 el término dijo Dios, ese dijo es Jesucristo, y el Espíritu que se movía sobre las aguas. Aquí vemos cómo el mismo Dios es notario de esta verdad. Por esto, Moisés más adelante, dentro de la creación, usó este verbo, hagamos al hombre, mostrando la pluralidad de las personas en la unidad divina. Toda esta verdad, mis hermanos, solo por la fe lo podemos creer. Y Pablo se despide de los Corintios en su segunda carta, donde muestra su corazón de pastor hacia ellos diciendo, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionado, consolado, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Esto nos enseña dos cosas. Lo primero es que el Dios Trino nos une en una sola fe y nos da paz por la gracia de Cristo en su vida perfecta, su sufrimiento, muerte y resurrección. Lo segundo es que el amor del Padre se ve no solo en enviar a Jesús para salvarnos, sino también en proveer cada día hacia usted y hacia mí el techo, la comida y el vestido. Además, Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento y para ello ha dejado a su iglesia, ha dejado a nosotros los creyentes para predicar la ley y el evangelio. Por la obra del Espíritu Santo tenemos esa comunión en la fe como hijos de Dios con todos los que creemos en la Santísima Trinidad y la salvación solo por la gracia. Por esto los credos y las confesiones luteranas no solo nos enseñan a explicar al Dios Trino, sino que también nos guían en el compañerismo, pues no podemos compartir la fe con quienes niegan al Dios Trino o interpretan la Escritura de manera personal. Ese notario, Dios, certifica esta verdad y la evidencia que nos da es su palabra. Por eso necesitamos de ella para anunciarla a otros, porque el mismo Dios, este Dios trino, que es nuestro creador, salvador y santificador, Él se da a conocer por medio de su palabra y nos enseña ese camino a la eternidad, ese día que estaremos con Él en el cielo, adorando al Dios trino y habitando con Él en cuerpo y alma. Y es por esto que Él quiere que hablemos a otros acerca de Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Recordemos la lectura de Mateo para el día de hoy. Pues sencillamente vamos y hacemos discípulos, enseñando y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Necesitamos entender quién es toda la esencia de Dios? No, pero la fe nos da ese conocimiento que hoy confesamos y esta fe salvífica que hace que confesemos el nombre de Dios, que lo invoquemos, no solamente en nuestra adoración, sino cuando vamos a otros. Y así es como vamos a
mantener no solamente nosotros este sello y certificado de parte del Dios Trino, de que somos salvos por la gracia, sino que el Espíritu Santo va a obrar en otros, que vamos a tener comunión en esta misma fe como hijos de Dios, con esta verdad, que creemos en la Santísima Trinidad y en la salvación por gracia. Y es por esto que usamos una vez más todo lo que la palabra de Dios nos ha enseñado para poder hablar acerca de este Dios y compartir la fe con otros. Amén. Oremos. Señor de los cielos, te damos gracias por bendecirnos con tu nombre, con tu palabra. Queremos dar gracias por la bendición de poder enseñar esto a otros y oramos por nuestros hermanos que están enfermos, por Socorro, por Yoli Vargas, por Mariano, por Nelly. Ayúdales y fortaléceles. También seguimos orando por la recuperación de Manuel San Martín. Ayúdale también a nuestra hermana Beatriz Villa a recuperarse de su fractura. Y seguimos orando por nuestra hermana Gladys Marín para que le bendigas y le fortalezcas. Señor de los cielos, también oramos por el papá de Piedad, el papá de Marianela en Chile, por Gonzalo, el hermano de Miriam Palacio, como también por la mamá de las hermanas Agudelo, para que las bendigas, le fortalezcas. Bendice también, Señor, a nuestros hijos para que los mantengas en este caminar. Bendice nuestros matrimonios y bendice a esta tu iglesia. Bendice todo lo que hace Academia Cristo para seguir llegando a otros y podamos llevar este mensaje de salvación. Gracias, Padre Santo, por la bendición de darnos tu nombre y poner tu nombre en el día de nuestro bautismo, que ese es el sello que nos guía y nos fortalece. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.